silencio a los tres bienaventurados y a los dioses santos arrepintiéndose ante ellos de todas las malas acciones cometidas en su vida. Empero, considerando seguro el fin de su existencia, hizo a los inefables su última petición. Deseo que mediante el poder de Prajna y un estado de mente controlado, reencarnarme en un lugar favorable en donde pueda hacerme, monje, swami, a una edad temprana. Si por casualidad me recobro de esta enfermedad, renunciaré al mundo, tomaré los hábitos y trataré de llevar la luz a otros jóvenes budistas. Después de formular estos votos se sumergió en profunda meditación cantando mentalmente el mantra Mbu. La enfermedad le atormentaba, los intestinos le torturaban espantosamente, pero él resolvió no ponerles atención. Menshan se olvidó radicalmente de su propio cuerpo, sus párpados se cerraron firmemente y quedó como muerto. Cuentan las tradiciones chinas que cuando Menshan entró en meditación solo el verbo, es decir, el mantra Mbu, resonaba en su mente. Después no supo más de sí mismo. ¿Y la enfermedad? ¿Qué fue de ella? ¿Qué sucedió? Resulta claro, lúcido, comprender que toda afección, achaque, dolencia, tiene por basamento determinadas formas mentales. Si conseguimos el olvido radical absoluto de cualquier padecimiento, el cimiento intelectual se disuelve y la indisposición orgánica desaparece. Cuando Menshan se levantó del sitial al comenzar la noche, sintió con infinita alegría que ya estaba curado a medias. Después se sentó de nuevo y continuó sumergido en profunda meditación hasta la medianoche, entonces su curación fue completa. En el mes de agosto Menshan se fue a Xiangning, y lleno de fe ingresó en el sacerdocio. Permaneció un año en aquel monasterio y después inició un viaje, durante el cual él mismo cocinaba sus alimentos, lavaba sus ropas, etc. Entonces comprendió en forma íntegra que la tarea de la meditación debe ser tenaz, resistente, fuerte, firme, constante, sin cansarse nunca jamás. Más tarde, caminando por esas tierras chinas, llegó al monasterio del Dragón Amarillo, allí comprendió a fondo la necesidad de despertar conciencia, luego continuó su viaje hacia Chechian. Al llegar se arrojó a los pies del maestro, Ku Chan Tien, y juró no salirse del monasterio hasta lograr la iluminación. Después de un mes de meditación intensiva recobró el trabajo perdido en el viaje, pero, entre tanto, su cuerpo se llenó de horribles ampollas, las ignoró intencionalmente y continuó con la disciplina esotérica. Un día cualquiera, no importa cuál, ciertas personas le invitaron a una deliciosa comida. En el camino tomó su Uatou, y trabajó con él y así, sumergido en profunda meditación, pasó ante la puerta de su anfitrión sin darse cuenta. Entonces comprendió que podía mantener el trabajo esotérico estando en plena actividad. El 6 de marzo, cuando estaba meditando con ayuda del mantra Mbu, el monje principal del monasterio entró en el lumisial de meditación con el evidente propósito de quemar incienso, pero sucedió que al golpear la caja del saumerio, se produjo un ruido y entonces, Menshan se reconoció a sí mismo y pudo ver y oír a Chao Chou, notable maestro chino. Desesperado, llegué al punto muerto del camino. Golpeé la ola, pero no era más que agua, ese notable viejo, Chao Chou, cuya cara es tan fea. Todos los biógrafos chinos están de acuerdo en afirmar que en otoño Menshan se entrevistó con Suyen, en Liman, y con Tuiken, Shinken, Suchou, y otros notables ancianos. Tengo entendido que el koan, o frase enigmática decisiva para Menshan, fue sin la menor duda aquella con la cual Wan Shan le interrogó. No es la frase. La luz que brilla serenamente sobre la arena de la ribera, una observación prosaica de ese tonto de Chan. La meditación en esta frase fue suficiente para Menshan, y cuando Wan Shan le interrogó más tarde con la misma frase, es decir, cuando le repitió la pregunta, el místico amarillo respondió tirando al suelo el colchón de la cama como diciendo: ya estoy despierto. Capítulo 24, El país de los muertos. Enias, el eximio varón troyano, olímpico y solemne asciende a la augusta montaña de Apolo en cuya majestuosa cumbre se encuentra el misterioso antro de la pitonisa. Bosque sagrado del tercer aspecto de la Madre Divina Kundalini cerca al templo, selva inefable de Hécate, Proserpina, Coatlicue.
Santuario herméticamente sellado con 100 puertas, gloriosa entrada en la que Dédalo, el hábil escultor, grabó con extraordinaria maestría maravillosos relieves. Ícaro, con su I-A-O, cincelado por su padre en la sacra roca en aquella misteriosa entrada, dícese que quiso ascender al cielo, convertirse en hijo del sol, mas sus alas de cera se derritieron y cayó al horroroso precipicio. Símbolo maravilloso, vano intento de aquellos que no saben trabajar con el fiat luminoso y espermático del primer instante, desgracia, caída de los alquimistas que derraman la materia prima de la gran obra. ¿Y no fue acaso Dédalo el famoso escultor, el autor del Ícaro, el mismo que enseñó a Teseo, a escapar del intrincado laberinto de Creta? Horrendo corredor en cuyo centro estaba siempre el famoso Minotauro, mitad hombre, mitad bestia. Complicado intelecto embotellado en el mí mismo. Solo eliminando a la bestia interior podemos hacernos libres de verdad. Solo disolviendo el ego animal llegaremos a la autorrealización íntima. ¿No es este el momento de admirar obras de arte?, exclama la sacerdotisa. Pronto llegará Apolo, semejante a un viento huracanado. Y 100 corderos negros sacrifica entonces el ínclito varón troyano en honor de Proserpina, el tercer aspecto manifiesto de la eterna madre espacio, la reina de los infiernos y la muerte. En diciendo esto la sibila, oh Dios. Un espantoso terremoto sacude las entrañas de la tierra y transfigurada la sacerdotisa exclama: Apolo. He aquí a Apolo. Ah, Eneas. Escuchadme. Reza. Las puertas de este antro no se abrirán antes de que lo haya hecho. Y cuenta la leyenda de los siglos que, al escuchar estas palabras venerandas, el notable varón elevó a Apolo sus ardientes súplicas. Con voz transfigurada por el éxtasis hablóle a Vestal advirtiendo al eximio guerrero que conseguiría poner el pie en las costas de Italia y se establecería en Lavinio. Le pronosticó que un segundo Aquiles, tan fuerte como el primero, le declararía la guerra. Le dijo que los ríos latinos correrían sangre, como en Troya el Janto y el Simoís, pero que no se desanimase ni cediese ante la adversidad, que al fin recibiría su salvación de una ciudad griega. De este modo el santuario de Cumas esparce por la montaña su sagrado horror. En lo hondo del templo, la tierra aúlla, y la verdad se disfraza de tinieblas. Demonius est Deus inversus. Y ruega a Eneas a la sibila, suplica, llora, pide entrada al país de los muertos, quiere bajar a la morada de Plutón y dice: por aquí se puede bajar a la morada de los difuntos. ¿No podrías acompañarme para visitar a mi padre? Piensa que fue mi compañero de fuga. Sobre mis espaldas la llevé, huyendo de las ruinas humeantes de Troya, y es él mismo quien me encamina a ti y me ruega que te pida esta merced. Dime, ¿es mucho pedir? Si bajó allí Orfeo, armado solo con su armoniosa lira. Si bajó Teseo, y también Hércules, ¿por qué no he de poder ir yo, que soy nieto de Júpiter? Eneas fue un iniciado. Ciertamente fácil es descender al Averno para trabajar en la novena esfera y disolver el yo, pero espantosamente difícil volver. Allí está el duro trabajo. Allí la difícil prueba. Proserpina, la reina de los infiernos y la muerte, ciertamente es muy caprichosa y como presente de los que van a visitarla exige siempre el brote dorado, la rama de oro del árbol del conocimiento y con abundante semilla. Dichoso aquel que encuentre el árbol mágico, que por cierto no está muy lejos. Es nuestra misma espina dorsal. A ese se le abrirán las puertas de Plutón. El que quiera subir debe primero bajar, esa es la ley. La iniciación es muerte y nacimiento a la vez. Empero, vosotros los que leéis estas líneas, dejad que los muertos entierren a sus muertos y seguidme. El que quiera venir en pos de mí niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo significa disolver el yo, morir de momento en momento, reducir a polvo el sí mismo de instante en instante. Echar sobre nuestros hombros la pesada cruz del Maestro es algo profundamente significativo. El falo vertical de ese santo símbolo es masculino. La vara horizontal es femenina. En el cruce sexual de esos dos polos se halla la clave del nacimiento segundo. Seguir al Señor de segundo en segundo significa sacrificio por la humanidad, estar dispuestos a dar hasta la última gota de sangre por nuestros semejantes, inmolarnos en el ara sacra del supremo amor por todos nuestros hermanos del mundo. Y ahora, dioses y hombres, escuchadme. La sibila y Eneas penetraron en el seno de la tierra por la espantosa cueva.
Pongo por testigo al genio de la tierra para afirmar solemnemente que antes de penetrar en el Averno se pasa por el Orco, Limbo. Este último es un vestíbulo en sí mismo. En él moran la enfermedad, el hambre, horrenda y perversa consejera, la miseria, las vanas alegrías, la guerra, las furias, la discordia con su cabellera de víboras, el dolor y el sueño de la conciencia. Allí encontró Eneas los necios sueños de las gentes. Allí vio criaturas tan horribles como Briareo, el gigante de los 100 brazos. La hidra de la Erna, a quien mató Hércules cortándole con maestría sus múltiples cabezas. La quimera de las gentes, monstruo con cabeza de cabra. Las gorgonas, las arpías, brujas, etc. Del orco parte la ruta misteriosa que conduce a las almas perdidas hasta el Tártaro, mundos infiernos. Eneas y la Sibila sentados en la valla de Caron, navegaron entre las aguas del Aqueronte y llegaron a la otra orilla. En el Averno encontró Eneas a Cerbero el demonio de la lujuria, a Minos, el inexorable juez. Y vio el lúgubre arroyo serpenteando 9 veces en la 9ª esfera y las aguas terribles de la Estigia. En el Averno encontró el piadoso Eneas a Dido, la reina que le amó y también pudo abrazar a su difunto padre. Capítulo 25, Runas, Torn y Torn. Hace apenas unos pocos días se me ocurrió visitar nuevamente el templo de Chapultepec en México. Cierta hermana se prosternó humildemente ante las puertas del templo implorando la entrada. Las súplicas sinceras siempre son escuchadas. La maestra Litelantes y yo entramos tras de aquella suplicante. Francamente no puedo negar que lleno de profunda veneración y devoción, avancé caminando de rodillas como lo hacen muchos penitentes, ascendiendo así lentamente por cada una de las gradas del santuario. Litelantes entró muy alegre, jugueteando un poco, hube de ponerme un poco severo, ella se extrañó de mi actitud. Ya dentro del templo soy distinto, tuve que decirle. La oportunidad de puertas abiertas fue aprovechada por un grupo de gentes lunares, pobres gentes, Litelantes y mi insignificante persona que nada vale, nos sentíamos tan distintos a todas esas gentes vestidas con harapos lunares, que diferentes son en verdad los cuerpos solares. Lo asombroso fue entonces la forma como avanzó el grupo lunar, sin veneración, sin respeto. Empero, pude comprender claramente y con entera lucidez que debería mirar aquel grupo con simpatía, pues era gente selecta y con muchos méritos. Desafortunadamente no era hora de reunión, la forma como entraron esas personas tampoco fue muy ordenada. El maestro superior del templo les regañó severamente y hasta les sacó del templo, canto en un lenguaje tan delicioso, y todo el mundo tuvo que retirarse. Yo me he quedado reflexionando en todo esto. El amor del Cristo es formidable. Este grupo lunar es muy sincero, los pobrecitos no han llegado al nacimiento segundo pero merecen que se les ayude y el Señor los cuida y cultiva como si fuesen delicadas florecillas de invernadero, al fin se les darán buenas oportunidades para trabajar en la 9ª esfera, entonces sí desdichados serán. Si llegaren a fracasar en la difícil prueba. El descenso al Averno, a la 9ª esfera, fue desde los antiguos tiempos la prueba máxima para la suprema dignidad del hierofante. Buda, Jesús, Dante, Hermes, Krishna, Quetzalcóatl, etc., tuvieron que bajar a la morada de Plutón. Allí está el antro donde aúlla Cerbero, prodigio de terror, que con sus ladridos, sus 3 enormes cabezas chatas y su cuello rodeado de serpientes llena de espanto a todos los difuntos. En esas penosas profundidades moran aquellos que murieron engañados por el veneno de la pasión sexual. Evadme, Pasífae, Laodamia, y también la pobre reina Dido, aquella que antes había jurado fidelidad a las cenizas de Siqueo. Allí viven muchos héroes de la antigua Troya. Glauco, Medente, Tersíloco, Polimetes, Ideo, tan amado y tan temido. Allí están las terribles sombras de Agamenón y Ajax, y de muchos otros aqueos que pelearon contra Troya, huyen y gritan entre aquellas tinieblas, reviviendo la vida, como si aún se estuviesen batiendo en la llanura regada por el sol, ebrios de luz y sangre. Allí está la siniestra ciudad, ceñida de triple muralla, de la que salen horribles gemidos lastimeros y ruido de cadenas. Allí las 3 furias, deseo, mente y mala voluntad, azotan a los culpables con esos látigos horribles que silban como lenguas de víboras.
En esas tenebrosas regiones sumergidas viven también los titanes de la antigua Atlántida, que intentaron escalar el firmamento, conquistar otros mundos del espacio infinito sin haber llegado a la santidad verdadera.